Muy bien, bienvenidos a Conexiones, miércoles 9 de agosto de 2017. Saludos cordiales a usted que nos acompaña a través de la señal abierta de Canal 23 en los 4 departamentos de la zona oriental de nuestro país, también a quienes nos sintonizan por los servicios de cable de Tigo y Claro a nivel nacional. Estamos en las plataformas digitales, usted nos encuentra en el Facebook, en el fanpage de TVO Canal 23, en el de Will Salgado, también estamos en las plataformas, en el Twitter, sobre todo también con el Periscope. De esa manera estamos transmitiendo de manera simultánea. Tiene la opción también de descargar la aplicación TVO Canal 23 desde su smartphone y entonces nos acompaña en cualquier país y en el mundo. Esta tarde tendremos como siempre habilitados dos números de teléfono. Si ustedes desean participar pueden hacerlo. Estarán apareciendo en pantalla 2263-0023, 2264-9179 para que participen con el comentario o la pregunta para nuestra invitada de este día. Vamos a hablar un poco sobre el activismo social en el país, la defensa de los derechos humanos, sobre todo los sectores minoritarios o marginados. Hablaremos de la situación del país, de los temas importantes que están generando discusión al interior de la Asamblea Legislativa, como es, por ejemplo, la inminente elección de magistrados a Corte de Cuentas de la República. Estaremos hablando también un poco sobre las implicaciones que puede tener o no para nuestro país el hecho de que se pueda estar desarrollando en El Salvador la próxima reunión de la CELAC en el marco del posible apoyo que se está gestando a nivel de algunos países que integran el ALBA a favor de Nicolás Maduro en Venezuela. Hablaremos de ese tema también. Prácticamente son tres temas los que tenemos en agenda. Queremos agradecer esta tarde que nos acompaña en nuestros estudios acá en San Salvador Bessie Ríos. Ella es muy activa en todas las redes sociales, ustedes la conocerán, en el Twitter, está ahí presente siempre sobre los temas importantes en el análisis, pero también tiene la parte de defensora de derechos humanos, una activista social que tiene mucha actividad entonces en ese tema particular de defensa de derechos humanos. Bessie, bienvenida, buenas tardes, un gusto. Buenas tardes, un saludo a todos y todas. Aquí estamos para tocar todos los temas importantes. No cabe duda que el tema de la defensa de los derechos de poblaciones en condición de marginalidad es un gran trabajo, pero estamos haciéndolo, ahí vamos. Bien, perfecto. Antes de iniciar, quiero recordarles a ustedes de nuestro patrocinador de Conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales en todo el país. Usted las encuentra en el occidente, en la zona central, paracentral y el oriente de El Salvador. Dicho esto, Bessie, para comenzar, hablemos un poco entonces de lo que implica en este país todo el trabajo de defensa de derechos humanos, sobre todo la parte de activismo que tiene que ver con los sectores que pueden ser marginales o grupos considerados minoritarios en el país. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Cómo generar un poco de cultura en este país en el que, bueno, todos debemos de caber, ¿no? Pero no es tan fácil a veces entrar en eso. Lo que sucede es de que lo que pasa en El Salvador es que estamos llenos de poca información con respecto a sectores que se encuentran en condición de marginalidad por ser grupos que se les denominan minoritarios, ¿no? Pero en una sociedad, en una democracia, nadie es menor que nadie. Nadie debe ser considerado o excluido porque son una minoría. De hecho, se debe de incluir a estos sectores y darles mayor apoyo por encontrarse en esa situación. Es duro encontrarte en una sociedad que quiere decidir los derechos de otras personas. Es como recordar los periodos en la segregación racial en Estados Unidos, donde un puñado de blancos decidía qué derechos podía o no podía tener un segmento de la población por ser afrodescendiente. Ese es entre las principales cosas que suceden, por ejemplo, con la población LGBT o de diversidad sexual. Otras condiciones diferentes ocurren con el tema del derecho a la autonomía del cuerpo, el derecho que tienen las mujeres a poder decidir cuándo quieren ser madres y cómo quieren ser madres y cuánto tiempo van a distanciarle, y que el Estado no te imponga la maternidad, ¿verdad? Que es lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, o se han presentado piezas para hacer despenalización en cuanto al tema del aborto, por condiciones bien particulares, sí. Y que un facultativo te dice, cuando una niña de 10 años ha sido violada por su papá, abuelo, tío, primo, porque estas agresiones se dan en casa, donde lamentablemente donde los niños y niñas deberían estar seguros es donde sufren las agresiones. Es ahí donde el Estado debe reaccionar y proteger a nuestras niñas, adolescentes y mujeres, ¿no? En el caso de trata de personas, tanto que se da en este país, que desaparecen jóvenes y que aparecen luego en otras latitudes y han sido explotadas sexualmente o esclavizadas. Cuando tú te metes en todos estos temas que a veces la gente por ignorancia los considera polémicos,
te ganas una suerte de personas que piensan que uno está queriendo imponer convicciones sobre realidades, y no es así. Ya están violando a nuestras niñas, esto se da muy seguido en El Salvador. Ya nuestras niñas están muriendo en los hospitales porque no pueden tener un parto vaginal, niñas de 10, 11 años. Hay que hacer algo, ¿no? Ahora, Bessie, recientemente has experimentado un ataque que no ha sido directamente por ese ejercicio que haces en el tema de derechos humanos, pero que al final de cuentas denota, de quienes inician algún ataque de este tipo, denotan fuertes niveles de intolerancia. Sí, a ver si podemos hablar de este tema, que creo que es un poco... pero ese es más político, ese es más por la otra faceta en la que yo me muevo, que es el tema de institucionalidad y respeto a las instituciones, derecho a libertad de expresión. Por ahí va el ataque, ¿verdad? Como no pueden callar al activista, hay que ver por dónde la atacamos, porque lo que se busca es demeritar al mensajero, porque no hay o no existen argumentos para poder atacar el mensaje, porque ningún funcionario, por ejemplo, ninguno de los 44 diputados que votó por quitarle los dientes a la ley de extinción de dominio, tiene la capacidad de hablar con transparencia si de esos 44, 37 están en probidad, en investigación, aun con un claro conflicto de interés. Entonces, es bien difícil para muchos funcionarios tolerar las críticas con relación al trabajo que están haciendo. Es imposible que los diputados y diputadas que están en junta directiva nos expliquen a los salvadoreños y salvadoreñas cómo es posible que han mantenido un seguro médico de 4.5 millones de dólares, que aunque digan que no lo tengan, tienen apartado el dinero, y es exactamente 4.5 millones de dólares los que le faltan al Rosales. Entre que los diputados que ganen un buen salario tengan seguro médico y el Rosales, es el Rosales. Ese tipo de argumentos no los pueden destruir. Entonces es más fácil buscar páginas fake, páginas que nadie respalda, sitios que nadie conoce, meterle publicidad y ataquemos, ¿verdad? Ahora, pero en esta parte, interesante, porque de repente uno dice, bueno, pero entonces, ¿cómo? Intentar atacar a Bessie Ríos, pero por el lado entonces de traer incluso ya de situaciones estrictamente familiares, personales. El caso de tu esposo, vos no has ocultado nunca, por ejemplo, diferencias directas que has tenido con el ministro de Economía en este país. Jamás, jamás. Yo he sido muy transparente, de hecho la gente que me conoce sabe que yo tengo mis críticas muy puntuales, no solo al Ministerio de Economía, las tengo muy puntuales con ANDA, las tengo muy puntuales en ciertos casos específicos en el área de salud, las tengo muy fuertes en educación, con Cancillería también. Es decir, en un Estado de Derecho, las voces de crítica no se deberían de acallar. Es más, los funcionarios y sobre todo y con la tecnología que están al alcance de un tweet, bueno, para los que manejan las cuentas, porque hay unos que les manejan las cuentas, escuchar a la población. Por ejemplo, hoy con la elección de la Corte de Cuentas se han generado cualquier cantidad de animadversión, ¿no? Con el tema de reelegir tanto al magistrado Barahona como al magistrado Kunza, respaldado esto pues con reportajes periodísticos de medios serios, ¿verdad? Como El Faro, que ha hecho una investigación a profundidad, porque ellos, si algo hacen una investigación profunda, porque ellos saben que nadie va a dudar o se va a tentar en demandarlo, por eso no los demandan. Sí. Veremos más adelante con más detención, digamos, la parte que tiene que ver con elección de magistrados de Corte de Cuentas, que creo que es importante meterle la lupa, ¿no? Por las consecuencias que eso va a tener. Mañana viene y hay que estar pendientes. Pues justamente habrá sesión plenaria, no sabemos si puede ocurrir mañana, pero igual está en agenda, ¿no? Entonces, lo que quería consultarte, Bessie, es, ¿te has sentido víctima un poco, entonces, por el ejercicio, por el trabajo que haces en tus dos facetas? No sé si es difícil dividirlo, ¿no? Pero tenés como las dos facetas, esta en la parte de derechos humanos, en la defensa, pero también como activista, lo que tú decías. Cuando estás defendiendo, por ejemplo, temas LGBT y temas de autonomía de cuerpo, te encuentras fundamentalistas religiosos que incluso te amenazan tu integridad física y la de tu familia. Te encuentras personas que incluso en la calle te dicen, ¿cómo es posible que usted defienda el asesinato de niños? Y uno, yo no estoy defendiendo ningún asesinato, pues son temas completamente diferentes, pero yo los atribuyo a la ignorancia de mucha gente. En el caso de temas de institucionalidad y libertad de expresión, te encontrás funcionarios que se molestan y que te dicen, mire, usted dedíquese a hablar de mujeres y dedíquese a hablar de temas LGBT, no se mete en esto, porque usted, cuando critica al gobierno, lo que está haciendo es haciéndole un juego a la derecha, haciéndote sentir como que
tu voz no debería de levantarse, aunque ellos sepan que se están cometiendo errores, aunque todos lo sepamos, pero hay que callarse, porque si uno critica, esto le beneficia a la derecha, y no se trata de eso. Este país no se puede dividir conmigo o en mi contra. Pero ese es colocar siempre digamos, en esa retórica y en esa perspectiva de que blanco y negro. Es correcto, o sea, y eso es lo que nos tiene bastante en una situación difícil en este país. No es así. Aquí hay malísimos funcionarios en este gobierno, como hay excelentes funcionarios. Yo no sé qué está pensando el FMLN, porque está pensando en sacar a Yancy Urbina de la Defensoría del Consumidor, si es una mujer que ha trabajado duro y que ha hecho un excelente trabajo de ahí, pero parece de que como a la cúpula se le acabaron los 3 periodos en la Asamblea Legislativa, ni modo, veas, hay que entrar al Ejecutivo y sacamos a estas personas. Aunque se sacrifique una persona, que puede ser importante. Una mujer maravillosa, que dicho sea de paso, que si pasó las primarias, pues ella sabe que cuenta con mi voto, siempre ha contado con mi respaldo. Y hay funcionarios que de verdad dejan mucho que desear. Funcionarios que lejos de reducir los índices dentro de su gestión, dentro del gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén, han sido desastrosas, han subido los números y no se quieren hacer cargo de esas críticas. Entonces, claro, vea, uno entiende que hay diputados que, por ejemplo, están en función de defender ciertos funcionarios dentro del gobierno, pues sí, porque son papás y mamás, ve, y tienen a sus hijos trabajando en ciertas instituciones, pero no se trata de eso, no es así como debería ser la política nacional. Ahora, Bessy Ríos es de izquierda. Soy de izquierda siempre. ¿Del FMLN? No del FMLN, es que aquí en El Salvador decir de izquierda tenés que ser por fuerza del FMLN y no puede ser así, muestra de bueno, eso. En izquierda ha habido poco matices, ¿no? En el pasado tenías una gama de algunos partidos, Cambio Democrático, etcétera. Se destruyó a Cambio Democrático. Muchas personas que simpatizamos, ¿no?, con la socialdemocracia, es decir, con un Estado que respete las reglas del juego, la independencia de poderes, que se cumplan las resoluciones de los jueces, que no se llame a desacatos, un Estado democrático, pero volcado a la sociedad, a brindarle a la sociedad todas las oportunidades para que se desarrollen, para que nuestros jóvenes, nuestras niñas, nuestros jóvenes no se vayan. De El Salvador se van 300 personas diarias. Pasó en los 20 años de Arena y sigue pasando en los 7 años del FMLN. Uno no puede hacerse de la vista corta o cerrar los ojos y decir que eso no está pasando. La situación económica no se cambió. El sistema sigue siendo el mismo. No hubo ningún cambio, solo de personajes. Y eso hay que criticarlo, claro. ¿Y ese enfoque, Bessy, no te hace menos de izquierda? Es que no... Es que ser de izquierda no necesariamente implica que uno tiene que estar en el FMLN o amar al FMLN. Ahora, si vos me preguntas a mí, ¿usted ha votado por el FMLN? Yo desde que tengo cédula, que en aquella época saqué cédula, en el 98, mis primeras elecciones que fueron contra... Somos de la generación de cédula. Contra Francisco Flores fue. Sí, Francisco Flores, iba Facundo Guardado y Nidia Díaz, y yo voté por ellos. Y desde entonces he votado, y lo he dicho abiertamente en redes, mucha gente me ha atacado, me dice, por su culpa está el profesor aquí. Sí, por mi culpa, yo voté por él, por eso me siento con toda la autoridad del mundo de poderle criticar a su funcionario. Pero lo que pasa es que en el país tampoco tenemos tanta cultura de que... me parece que en la derecha sí hay más, e incluso la dispersión a veces puede ser saludable en términos de que hay más ejercicio de crítica y autocrítica, pero en el caso de la izquierda, porque como siempre tú decías, y sí nos remitimos izquierda, FMLN, pero hay poca capacidad de autocrítica en la izquierda. ¿Qué es lo que está pasando? O en el caso del FMLN. Mira, en el FMLN depende, como dice Dagoberto, de cuál hables. Yo recuerdo que han habido ejercicios de autocrítica como partido, ¿no? Incluso con errores. Por ejemplo, el asesinato de Roque Dalton, aunque esa fue una de las facciones del FMLN, pero hubieron autocríticas, ¿no? Se dieron, se generaron, pero yo te quiero recordar que el FMLN empezó a generar purgas desde el 94 y empezaron a sacar a varias de las facciones. Los que se han quedado ahora no son todos los que estaban, ni siquiera están los históricos. De hecho, hay mucha gente joven con un discurso reaccionario propio de los 80, que igual que yo andaban en pañales cuando se generó el proceso revolucionario en El Salvador, porque yo nací en 1980, yo soy de la generación hija de la guerra, pero sí recuerdo los bombardeos, y sí recuerdo cuando la Guardia iba a sacar a mi vecino, que era un sindicalista, que era el señor Fito Prieto, ¿no?, de FENASTRA. Recuerdo la ofensiva, recuerdo cuando lo mataron,
O sea, nosotros tenemos esta generación tiene información del pasado y información presente. Ahora, habiendo vivido todo ese proceso, a uno le llama la atención que el FMLN no haya evolucionado, que por ejemplo se estén descubriendo que se están apoyando los grupos de exterminio dentro de la PNC. Cuando se sabe de que ese tipo de grupos, sí, hoy te sirven porque hoy pueden matar pandilleros, pero después ¿quién los va a controlar a ellos? Y te quedas con un grupo armado. La gente se debe de recordar que después finalizada la guerra, ¿cuántas bandas armadas hubieron? Y justamente de eso hablamos ayer, estuvo con nosotros acá en este espacio a las 5 de la tarde, Janet Aguilar, la directora de Ayudó, porque ellos trabajaron... Janet está trabajando mucho eso. Exacto, y trabajaron un estudio bastante interesante sobre el tema de credibilidad, confianza de la Policía Nacional, de la población hacia la Policía Nacional Civil. Y ha reducido y es grave. Y que eso fue con la Universidad de la Florida, con José Miguel Cruz. Así es. Y sí, efectivamente hay datos preocupantes que tienen que ver con eso, incluso con el hecho de que ciertos sectores importantes de la sociedad están como aceptando como válido o más bien siendo bastante tolerantes con las prácticas que puedan implicar incluso el abuso de autoridad. Lo que sucede es de que cuando estos grupos se les salgan de control y cuando no sea un cipote de la comunidad La Fosa o de la comunidad Ladina el que agarren y golpeen, sino que por casualidad sea un cipote de otras zonas o un hijo de ellos, entonces van a querer reaccionar. Y no se vale porque hoy por hoy tenemos un ataque bien fuerte a los jóvenes, solo por ser jóvenes y solo por vivir en las zonas donde viven. O sea, no solo los tienen como rehenes las pandillas que funcionan en esos lugares, sino que también le tienen miedo a la policía y eso no se puede permitir. Esa era la idea de volver de separar la seguridad del Estado, del Ejército, al cuidado del territorio y la policía para la seguridad, la Policía Nacional Civil para la seguridad del ciudadano, que la población se sintiera segura cuando ve un policía. Pero yo como mujer, ¿qué te puedo decir cuando veo un policía? A mí me da asco ver las patrullas llenas de policías y va una muchacha pasando y le silban y le hacen acoso callejero. Y tú te levantás y te paras como defensora de derechos humanos y te escapan a pegar los policías. Yo he llevado 2 o 3 procesos ahí de cipotas que son acosadas por los mismos agentes. No se vale. No se les puede permitir eso. El acoso callejero no es un piropo. Es un acoso porque es una cortesía no solicitada. Nosotros, las mujeres, no somos animalitos para que nos sirven. Y los bombones son dulces que se comen. Las mujeres somos seres humanos. Sí, viste la publicidad entonces que está apareciendo. Claro, ¿no? Y el apoyo con ¿Dónde apareció la publicidad? ¿Está en Noruega? En el metro en México, entre donde yo estaba. En el metro. Creí que había sido en Noruega, Suecia, de eso. Sí. Pero sí en el metro, ¿no? O sí, sea, en el metro está. El bombón es un dulce, la mujer es un ser humano. Y otros términos. Sí, utilizando el concepto del diccionario, ¿no? Interesante la campaña. Sí, así es. Se trata de educarnos. Se trata de ser educado y de ir conociendo los temas que desconocemos, porque el problema en El Salvador es que, no en El Salvador, pues en general, el ser humano que no conoce algo le teme, y cuando le teme, lo agrede. Eso es lo que pasa. Ahora, Bessie, pero en medio de todo esto lo que uno menos esperaría es que, digamos, desde la institucionalidad o de los funcionarios de alto nivel en este país no estén comprometidos o tampoco estén conscientes de todos estos temas. Fíjate que tiene que ver con el tema de derechos humanos en general, como un elemento transversal en la sociedad. Fíjate que en el plan quinquenal de gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén se identificaron poblaciones prioritarias por encontrarse en condición de vulnerabilidad. Entre ellos estaban personas con discapacidad, pueblos indígenas, mujeres y población LGBT. Yo te puedo decir que, por ejemplo, el Ministerio de Economía no te ha generado una línea de apoyo económico con fondos FONDEPRO para población LGBT y está en el plan quinquenal de gobierno. Te puedo decir que, por ejemplo, el Ministerio de Educación no ha logrado doblegar a ciertos institutos públicos y escuelas que hacen el acoso escolar al estudiante que es de diversidad sexual. No solo los alumnos le hacen el acoso, sino también maestros y directores. Me explico, y estamos como, y esta gente está como población prioritaria dentro del plan quinquenal de gobierno. No se les está pidiendo algo que ellos mismos no se hayan pactado. Creo que hizo mayor trabajo Mauricio Funes firmando el decreto 56, donde se sancionaba todo tipo de discriminación, pero lamentablemente solo es en el Ejecutivo. Hasta el momento el FMLN como partido político no nos ha dicho si ese decreto va a lograr convertirse en ley de la República.
creo que se pusieron más rápido de acuerdo con Gana y con las otras fracciones para quitarle los dientes a la ley de extinción de dominio, para permitir de que un pandillero que se le corrobore esta circunstancia esté preso 30 años, pero un funcionario que haya ejercido corrupción solo 10. Una clara discriminación, ¿verdad? Porque la ley de extinción de dominio empezó siendo celebrada con Operación Jaque, y qué bueno lo que hicieron, pero cuando empezaron a tocar ya los políticos, ahí sí la ley se vuelve incómoda y hay que cambiarla, y eso tenemos que notar. Bien, quedémonos en el punto. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, hablemos ya entonces de, ahora sí, elección de Corte de Cuentas de la República, que es lo que está de inmediato en Asamblea Legislativa en la próxima sesión plenaria como una situación inminente. Bien, vamos a ir a la pausa. Recuerdo a ustedes nuestro patrocinador de conexiones, Almacenes Bomba, la explosión de precios bajos con 19 sucursales a nivel nacional. Regresamos. Mi nombre es Mari Portillo, pertenezco al Team Aves. Comencé hace 3 años porque quería cambiar mi estilo de vida. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que se animen a correr. Muevan los brazos, muevan los brazos, muevan los brazos. Para mí ha sido una experiencia muy bonita pertenecer a este team que nos motiva a ser cada día mejores atletas, mejores personas, a tener un estilo de vida diferente. A pesar de que tengo poco tiempo de haber comenzado, he podido sobresalir en algunas carreras, gracias a Aves, al apoyo que nos dan, nos brindan nutrición. Para mí, correr ha sido cambiarme la vida, porque uno se siente más vivo, más motivado, y la verdad es una experiencia muy bonita. Yo invito a todas las personas que no practican deporte a que lo hagan y van a ver la diferencia. Esta tarde continúa con nosotros en nuestros estudios acá en San Salvador, Becerrillos. Estamos conversando, bueno, hablamos toda la parte de que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, el activismo social en nuestro país, pero también nos interesa que hablemos ya de los temas locales, lo que está ocurriendo ya en el contexto de discusión en la Asamblea Legislativa. Pero antes de pasar a esto, Juan Marco Álvarez nos escribe en el Twitter, Bessi, dice él, a propósito de un comentario anterior que tú hacías, dice él, algunos más que otros, los que esconden algo o están haciendo algo indebido, claramente no toleran la crítica. Correcto. Sí, pero también hay funcionarios que no necesariamente es que ellos hayan hecho o dejado de hacer. Lo que sucede es de que las voces de crítica, no sé por qué se quieren acallar. Un Estado de Derecho lo que debería es, eso es lo que demuestra que es un Estado de Derecho, ¿no? Que permite las voces disidentes, que escucha a la población que está incómoda con una cosa u otra. Pero, por ejemplo, yo te puedo decir que en el gobierno del profesor Salvador Sánchez Serén hace todo bien. No tiene errores en seguridad, no tiene errores en salud, no tiene errores en economía, no hay errores en ninguna de las áreas hay errores. Es decir, todo el mundo la señala, pero sí, ellos como gobierno no la aceptan, ¿verdad? No la aceptan y tal cual lo están haciendo, que el profesor ya tiene 3 años, ¿no? Sobre 3 años de este gobierno, y el 1 de junio lo primero que dice es, mis funcionarios son maravillosos y están haciendo un gran trabajo y no hay que cambiar a nadie, cuando todo el mundo está viendo que estamos en situaciones complicadas. Ahora, pero cuando te blindas entonces ante la crítica, estás ante la posibilidad de que te termines aislando del sentimiento social en el país. Es que la apuesta para las próximas elecciones es que vayan solo los votos duros, no el desencanto. Yo le decía a Janet, por cierto, que esta encuesta de la UCA donde decía que el 63% y no quería que el FMLN siguiera gobernando, pero el 67% tampoco quiere que regrese Arena. Yo soy de esa población, vea. Estoy en esa indecisión porque Arena nunca más, sí, pero el Frente también tiene sus errores y si no cambia, vamos para mal. Entonces, ¿qué le pasa a estos partidos cuando ven que el nivel de gente que va a ir al evento electoral se ha reducido? Ellos no se ponen tristes, ni tampoco se afligen. Se les despliega una sonrisa que te diré yo, mira, de oreja a oreja, porque entonces quien decide son sus votos duros.
Y entre los votos duros de la derecha y los votos duros de la izquierda hay una realidad. Ahora, la izquierda es disciplinada y va. Pero sin ser peyorativo, el voto duro es el voto irreflexivo, o sea... Voy contigo, es que es la misma gente que te maneja... vota ciegas. Que te maneja el discurso conmigo en mi contra. Y aunque se hayan equivocado, no vean, sigamos, aunque nos estemos equivocando. Y no se trata de eso. Yo creo que el FMLN, esta alternancia que se dio hace 7 años, era necesaria. Creo que se han hecho excelentes cosas. Mauricio Funes hizo muy buenas cosas. Salvador ha hecho buenas cosas porque se han mantenido varios programas de los que venían con Mauricio Funes, pero ciertamente también hay errores. Hay funcionarios que se colocaron por el pacto que se dio, ¿no?, para la elección, pactos que desconocemos, porque como no se hacen frente a la población, ¿verdad? Entonces no sabemos por qué hay ciertos funcionarios al frente de ciertas instituciones o por qué se conservaron otros funcionarios que ya venían de la administración anterior y que en realidad no han estado haciendo un gran trabajo. De hecho, tienen varios señalamientos. Ahora, ¿se puede hacer los correctivos? ¿O deberían de ser los partidos políticos los más interesados? Tú no estás pensando, por ejemplo, en tu caso particular, de no ir a votar. No, yo voy a ir a votar. Sí vas a ir a votar. Por supuesto. Porque ese es el otro tema, ¿no? De la posibilidad de que un buen segmento de población entonces entre más, profundice más en el desencanto o en la frustración y termine no yendo a votar. Hay que aprovechar la ventaja que nos dio la Sala de lo Constitucional, vea, porque hoy los partidos políticos todos se atribuyen el hecho de que las listas son abiertas, desbloqueadas y que uno puede votar por unos y por otros sin que te anulen el voto, pero esto es algo que reconocerle a la Sala, no es algo que hicieran los partidos de manera alegre y feliz. Entonces, si tú tenés esa oportunidad de poder crear una asamblea legislativa elegir una asamblea legislativa donde saques personas, por ejemplo, sacar esas personas que en junta directiva votaron por el seguro médico privado, o sacar esos diputados que han votado por quitarle los dientes a la ley de extinción de dominio, o esos diputados que están proponiendo poner magistrados que están fuertemente señalados con actos de corrupción en la Corte de Cuentas de la República. Hágalo. También vienen las candidaturas no partidarias, porque no me gusta el término independiente porque yo por lo menos me he enterado de que varios de estos no partidarios están siendo financiados por partidos políticos, entonces hay que tener Esto es como cuidado. Discutir un poco el tema del calificativo de objetividad en el periodismo, o sea, tampoco, sí, o sea, ese tema el término correcto sí. Son candidaturas no partidarias, porque independientes, hay unos que no son independientes. Bueno, pero interesante, ¿no? Porque finalmente se abre la posibilidad para que también... Sí, para que entre otro tipo de gente. Los no partidarios pueden generar ciertos cambios, al tener quizás menos amarres, menos compromisos. Lo que pasa es que la tienen difícil, yo siempre lo digo, ellos no tienen la estructura de la defensa del voto. Claro. Y los que la van a tener el trabajo territorial, o sea, que es importantísimo, ¿no? Sí, pero las elecciones se ganan en las urnas. O sea, tú puedes ir piancito, incluso puedes hacer tu publicidad y vas a hacer tu inversión, pero puedes llegar al territorio. Pero las elecciones se ganan en la mesa. Entonces, ahí te vas a dar cuenta, o ahí se van a dar cuenta, a qué diputados no partidarios, independientes, ciertos partidos les van a estar cuidando el voto. ¿Me explico? Entonces, es importante ponerle atención también a eso. Hay muchos de que yo siento que sería importante tenerlos en la Asamblea Legislativa, pero lo dudo por el tema de cómo van a defender o cómo van a cuidar sus votos en las urnas. Imagínate que alguien independiente en una urna en San Salvador saque a los votos necesarios para un curul y saque a los que históricamente han estado quedando en estas últimas 3 elecciones por San Salvador, de cualquier partido político. Si están ahí los defensores, aunque digan que no van a estar vinculados a los partidos políticos, pero esas 95,000 personas que van a cuidar el voto las van a proponer los partidos políticos, ¿verdad? Se pueden poner de acuerdo y le quitan los votos a ese candidato no partidario. Le impugnan los votos y ya. Es decir, vamos en proceso, claro, todo es un proceso que como tal cuesta, pero yo veo muy difícil que logren entrar las personas que deberían entrar, ¿no? Como diputados. O sea, tampoco esperas entonces muchas sorpresas alrededor de esto. O sea. Es que las elecciones se ganan en las urnas y ese es el gran problema. Y no porque uno quiera demeritar a las personas que se están arriesgando, están tomando una decisión, son personas muy valientes, yo les reconozco eso, porque yo no lo haría.
A mí no me interesa una candidatura de esas, pero de verdad que felicito a las personas que lo están haciendo, ¿verdad? Es un bonito ejercicio democrático y hay que hacerlo. Se pone a prueba el sistema. ¿Preferís quedarte en tu caso particular en todo este tema de la vigilancia, la defensa de los derechos humanos? Yo no le compro a los partidos políticos ese discurso que solo con ellos y a través de ellos uno va a cambiar el país. Eso es mentira. Desde la sociedad civil se pueden gestar los cambios y uno no necesita estar metido en ninguno de esos partidos que tienen compromiso con poderes fácticos oscuros que uno no conoce. Porque el interés que han tenido los partidos políticos de ocultar a sus financistas es que tú vas a encontrar ahí personajes grandes, adinerados, que le dan dinero a uno y le dan dinero a otro y no quieren que los otros se den cuenta. Eso es así de sencillo. Porque aquí hay grandes poderes económicos, grandes élites oligárquicas que les están dando dinero a los dos partidos mayoritarios. Por eso han escondido las finanzas. Si no, que te diga Eduardo, que no le han querido dar la información. Claro, he estado peleando todavía. Ha estado peleada, ha hecho una lucha grande, Eduardo. Sí, ahora bien, Bessie, hablemos entonces ahora sí de corte de cuentas, ya entrando más en detalle, porque el FMLN finalmente y gana, pues obviamente, y la versión de Diario El Mundo de este día dice, quieren a Cunza y a Barahona en la Corte de Cuentas de la República. El FMLN prácticamente puso su carta sobre la mesa, Gana también lo ha hecho y el Partido Arena, pero esto se va a definir con 43 votos, ¿no? O sea, para empezar, tiene que haber la votación en la comisión política. Claro, tiene que aprobarse. Claro. Entiendo yo que hay 2 diputados del PCN, me parece que no han querido firmar el visto, ¿no? Para que baje a plenario. Habrá que ver si mañana los presionan o reciben presiones y terminan firmando. Y claro, ¿verdad? Con 43 votos, yo le leí a Will Salgado que decía que el hermano de él no iba a dar el voto por ese combo, pero tenemos a aquella diputada disidente de Arena, sabemos que Cardosa va a votar, sabemos que Cardosa va a votar, así como Merino, y probablemente lleguen a los 43 votos. El grave problema de esto es que de los requisitos principales que se piden para este tipo de cargos es honradez y moralidad notoria, y tener 2 exfuncionarios de esa institución que tienen graves señalamientos respaldados con profundos reportajes investigativos, como el periódico digital El Faro lo ha señalado, que te está dejando claro que no tienen la notoria, vea, porque la moralidad y la instrucción notoria es eso, notoria, que se te note, vea. Pero tienen los votos. Sí, como le decían al doctor Dada. Doctor Dado, usted tiene la razón, lamentablemente aquí todas las cosas se hacen con votos. Los números son los que se imponen, lamentablemente antes el PCN y Arena imponían los números. Y antes de eso lo hizo el PDC con la famosa aplanadora verde en los 80. Hoy lo hace el FMLN con Gana. Si no cambiamos esta manera de elegir a estos magistrados, que solo es con votación simple, que quedó en la Constitución de la República, qué lástima que el FMLN cuando negoció los acuerdos de paz, de todas las transformaciones que hizo en la Constitución, no incluyó el subir a 56 votos la elección de la Corte de Cuentas. Esa institución debieron hacerlo. Debieron hacerlo, esa institución nunca ha funcionado, fue tapadera de los gobiernos del PCN, fue tapadera de los gobiernos del PDC, ha sido tapadera de los gobiernos de Arena y hoy está haciendo lo mismo con el FMLN. ¿Por qué? ¿Les interesa que continúe así el status quo? Lo que sucede es de que no necesitáramos una ley, por ejemplo, de extinción de dominio si la Corte de Cuentas funcionara. De verdad. Bueno, alguien escribía la semana pasada, ¿no? Que a propósito de que iba a entrar en acefalía Corte de Cuentas, decía, pues sí, pero igual da si entra en acefalía o no, porque no se ve qué es lo que hacen. Sí, en realidad Arena utilizaba la Corte de Cuentas para extorsionar a sus oponentes políticos. Las alcaldías del FMLN recibían auditorías casi que mensuales para mantener presión, ¿no? Y generar votos en la Asamblea Legislativa. Hoy se les aplica al revés, vea, también. Sí. Entonces, cuando los procesos no se institucionalizan, se revierten, o sea. La institución ha estado funcionando por eso, ¿no? La Corte de Cuentas, que es lamentable porque es una institución que entiendo yo que tenía visionado controlar los fondos públicos, los dineros de la población y a quienes manejan el dinero de la población. Pero como si tenés personas que están agradecidas con los partidos políticos por esos cargos y te pones de acuerdo con ciertos diputados para la institución darle trabajo a los hijos, a los sobrinos, a los primos, ¿qué estamos haciendo de la institucionalidad?
la arruinás. Y si no, solo hacen intercambio, ¿no? Pasan el sobrino, el hermano, lo pasan a la otra institución y el funcionario de la otra institución le manda ya, le da el trabajo. Lo mismo que se ha hecho en el órgano judicial, porque tampoco aquí podemos tapar el sol con un dedo. El juez de un tribunal le manda al hijo, al sobrino y al primo a otro juez, y este juez se lo manda al otro y así se contrata. Eso ha sido una cosa horrible que se ha dado en la Corte Suprema de Justicia también. Y hemos tenido también reportajes de magistrados dentro de la Corte Suprema de Justicia que han contratado su parentela. Es decir, es una práctica que se ha institucionalizado en el Estado y que nadie, pero absolutamente nadie, ha hecho nada por cambiar. Hablemos con nombre y apellido. A ver, Rodrigo Barahona, el expresidente de Corte de Cuentas, y Osmin Cunza, ex primer magistrado de Corte de Cuentas, y esta es la versión de Diario El Mundo, pero obviamente todos nos conocemos esto. Está en la lista del FMLN, además de otros, y también está en la lista de Gana. Es decir, son, por lo visto, son casi que los únicos dos en los que hay coincidencias a nivel de FMLN y Gana. Yo entiendo que Cunza lo impulsa el FMLN y entiendo que Barahona lo está impulsando Gana. Entonces yo Gana te digo, te doy mis votos, pero si vos me das los votos por el mío, entonces por eso entiendo yo que los dos aparecen en ambas listas. Me explico, para que haya la coincidencia. Ahora, deben de reflexionar los diputados y diputadas. No se pueden poner personas señaladas, por lo menos deberían de hacer unas investigaciones reales y profundas. Yo en la mañana escuchaba a un diputado que decía, nosotros ya investigamos, y lo que investigamos de ese reportaje irresponsable que hizo ese periódico digital del Faro, ya averiguamos y esto no incurre en delito. Hombre, está señalando un ex empleado que no llegaba a trabajar, que tiene 16 anotaciones en su expediente laboral, que yo siempre me pregunto qué padrino tuvo este empleado que con 16 amonestaciones escritas nunca lo quitaron. Y de premio por todo esto lo que hace es darle la presidencia de la Corte. Bueno, pero muchos de ellos tienen muchas habilidades, ¿no? Porque uno cuando ve los currículos... sí, manejan celular, calculadora. Manejan la calculadora, el fax, incluso... No sé si existe el fax todavía, pero pueden hacer eso. Incluso son presidentes de organizaciones que no estaban fundadas en las fechas que ellos han puesto, ¿verdad? Es decir, si uno... Bueno, estamos ironizando, ¿no? Si uno se da cuenta de eso, porque los diputados no hacen un examen más profundo. Ahora ellos se amparan que dicen, en la entrevista les vimos y nosotros nos observamos y vimos que era honesto. Una entrevista de 10 minutos. Sí, claro, usted, todos tenemos capacidad desde el momento que vemos a una persona si la vemos honesta o no, pero eso tampoco te indica la capacidad que pueda tener una persona. Sí, es muy subjetivo, ¿no? O sea, así es. Totalmente, o sea. Bien, nos quedamos en el punto. Tengo que hacer una pausa comercial, Bessie, y cuando regresemos hablemos un poco ya de la parte más política, lo que está pasando en la región centroamericana, fundamentalmente por la influencia de los acontecimientos en Venezuela. Okay. Vamos a una pausa, regresamos. Bueno, Bessie, nos quedan algunos minutos para hablar todavía sobre la parte también un poco política, digamos, más en la política internacional, en la diplomacia internacional, y es los acontecimientos de Venezuela, que es imposible dejar de verlos porque cualquiera puede suponer, bueno, se trata de una situación de soberanía, un problema que deben resolver los venezolanos, pero nos está llevando a todo el continente de encuentro, ¿no? Para bien o para mal. Lo último que ha ocurrido, bueno, es que entonces, mientras 17 países o 17 cancilleres ayer estaban reunidos emitiendo un comunicado desconociendo a la Asamblea Constituyente, condenando lo que sería un golpe de Estado en Venezuela, simultáneamente estaban en grupo de cancilleres del Grupo ALBA, reunidos con el presidente Maduro. Entonces, después de eso, en ese contexto aparece Nicolás Maduro diciendo de la posibilidad de reimpulsar la propia posición de este grupo de países y hacer una reedición de la CELAC aquí en El Salvador. Sí, mira, ¿Cómo te asienta todo esto? Está clara la polarización, no solo en El Salvador, no solo en Venezuela, sino que a nivel de Latinoamérica hay una polarización bien tremenda, ¿no? Claro, los gobiernos que han estado apoyando la constituyente de Maduro son gobiernos que actualmente son países de izquierda, la gran mayoría. Y
por ejemplo, Colombia nunca va a apoyar a Venezuela, para ponerlo claro. Colombia siempre ha sido un gobierno de derecha muy fuerte y jamás va a estar en función de apoyar a Venezuela. Yo creo que Venezuela tenemos que verlo, no con el horror como mucha gente lo quiere ver, ¿no? Al observar las tomas de la represión y las circunstancias que están ahí. Eso ya lo vivió El Salvador. Nosotros ya sabemos qué es que un 30 de julio del 75 las tanquetas del ejército le pasen a estudiantes universitarios. Claro. Nosotros ya sabemos lo que es una masacre del 28 de febrero frente a la iglesia del Rosario, por eso están esas cruces arriba. Nosotros ya venimos de ahí. Si tú ves el proceso venezolano y haces una comparación con el proceso salvadoreño, te vas a dar cuenta que se dio una constituyente, vea. ¿Verdad? que es el último suspiro que tiene el gobierno que controla para sujetar de nuevo a su población. En el caso de El Salvador no funcionó la constituyente del 83, porque el pueblo se alzó en armas. Y es grave que eso le pase a Venezuela. No sé qué condiciones tienen, porque hay que estar en el terreno, ¿no? Eventualmente está viendo como repeticiones de muchas. Y por eso a veces uno se descorazona cuando los funcionarios de ese gobierno te dicen que eso no es violación a derechos humanos o no se pronuncian si ellos en sus juventudes vivieron eso. Eso es lo que te llama la atención. Bueno, a propósito del 30 de julio, ves si estaba todos los actos de conmemoración ese mismo día, y ese mismo día también estaba emitiendo ese pronunciamiento. Había gente del FMLN pronunciándose a favor del gobierno en Venezuela. Es decir, entonces uno se queda, bueno, ¿qué es esto? O sea, en este caso funciona todo este tema de derechos humanos. Es lo que a uno le llama la atención. Bueno, la Amnistía y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se han pronunciado, ¿no? Porque ahí se están dando violaciones y torturas. Ahora, Venezuela tiene una historia larga, pues. Venezuela es el país donde alguien se inspiró en escribir las casas de cartón, ¿no? Los techos de cartón. Y ¿por qué llegan personas como Chávez o como Maduro al poder? Porque hubo una derecha oligárquica, absurda, obcecada, cerrada, prepotente, que no quiso dar oportunidades. Entonces, cuando se generan estas condiciones, llegan caudillos. Es decir, a mucha gente dice, el culpable es Maduro, y si la sociedad venezolana no se sienta y no asume que las extremas son los que los llevaron a donde están, van a seguir en el mismo problema. Porque no se trata de hacer una reivindicación a los Saddam Hussein, porque hay mucha gente que yo la leo en redes que sienten que ya va a haber un levantamiento como lo que pasó con Hussein o como lo que pasó con el de Libia, y que se van a meter con Gaddafi, se van a meter a la casa de Maduro y lo van a sacar y lo van a linchar en la calle y le van a hacer una violación colectiva. No se trata de eso. Una sociedad que busca eso no es una sociedad que esté bien mentalmente. La sociedad, y lo que apuesta, y ahí quizás desentone con muchas personas, pero yo creo que se debe de buscar el diálogo. El diálogo jamás debe quedar por fuera, por muy fuertes que sean los vientos. Ahora, sí debemos de reconocer que se están cometiendo graves violaciones, pero debemos de apostar al diálogo. Lamentablemente El Salvador solo apuesta al diálogo o ofrece el diálogo, pero sin reconocer que hay violaciones a derechos humanos. Hay circunstancias. ¿Cuál debería ser la posición, digamos, más sensata del gobierno nuestro? Digo esto porque también en medio de toda esta situación está ya las advertencias de Estados Unidos, ¿no? Por los lineamientos que adoptan los países, y en este caso El Salvador, El Salvador TPS, 3 millones de salvadoreños en Estados Unidos, más de 4.000 millones de dólares en remesas. Bueno. Debemos de aprender a tener dignidad. El Salvador nunca ha tenido una política internacional con dignidad. ¿Qué me refiero con dignidad? Que tú te posiciones ante circunstancias, pero también con la sabiduría que sabes que en Estados Unidos tenemos 3 millones de salvadoreños, y que si en diciembre nos dicen se acabó el TPS, pues en mi casa no los puedo recibir a todos, ni creo que tú tampoco, ni tampoco el gobierno va a poner a disposición aquí las casas. Entonces, hay que mantener, por eso es que es política, es diplomacia, porque uno tiene que buscar la mejor posición de señalar, sí, los errores que se están cometiendo, sin meterse, sin apostar y sin andar metiendo las manos al fuego por nadie, ¿verdad? Pero sí, yo creo que El Salvador debe ser digno en su política exterior.
La mejor ayuda que se le puede dar a un país es ofrecer las aperturas del diálogo sin duda, pedir que se restablezca el ejercicio democrático. Yo veía las reacciones con el tema de la destitución de la fiscal general en Venezuela, pero es que se ha generado una constituyente, era lo lógico que iban a destituir a la fiscal. Hace poco Trump destituyó a su fiscal, ha habido otra destitución, se está hablando de que Temer quiere destituir al fiscal general de Brasil, que lo está investigando a él. Es decir, critiquemos todas las destituciones como país, pero solo vamos a criticar una o dos son malas, la de Temer es mala y la de Trump es mala, pero en Venezuela está bien. ¿Crees que vale la comparación? Lo que sucede es de que estamos hablando de cómo te vas a posicionar como país. Como país no puedes decir de que solo la postura de Temer es mala porque a él lo están investigando por actos de corrupción y por eso quiere destituir al fiscal, y no decir que en Venezuela se ha destituido una fiscal que ha resultado incómoda al gobierno del presidente Maduro. Ahora, con el llamamiento a que se vinieran para El Salvador, bueno, yo esperaría de que sea Venezuela quien pague el albergue y todos los costos que esto va a implicar de las delegaciones que van a venir, porque requiere protocolo, ¿no? Cuidar a los cancilleres de estos países va a requerir un protocolo de seguridad que es normal y natural en todos los países y que requiere gasto. Ahora, pero además de toda la parte logística y gastos... Y el hospedaje y la comidita y la tomadita. Claro, pero también está el mensaje que se manda en medio de todo esto, ¿no? Las lecturas. Sí, y hay que tener, y El Salvador tiene que tener mucho cuidado porque desde hace rato el senador Marco Rubio, también Bob Menéndez nos ha estado tirando así sus chinitas hacia el país, y tenemos que recordar que los dos son los dos líderes más importantes, tanto como demócratas como de republicanos, claro. Y es ahí en el Senado donde pueden bloquear la ayuda. No, en Nicaragua le acaban de bloquear la ayuda, acaban de decir de que se van a suspender las ayudas a Nicaragua, y si uno tiene memoria y se acuerda, eso así empezó en Nicaragua, cuando Daniel Ortega, joven, estaba gobernando, porque así empiezan las sanciones de los gringos. Te suspendo ayuda, después pido que ya no vayan mis ciudadanos, y así va, y así va, y así va, hasta que te caen, como le pasó a Manuel, a Noriega en Panamá, y te llegan a sacar. Es decir, pero creo que ahorita el ojo de Murdoch sí ya nos vio, el ojo de Trump ya nos vio aquí, ya está de este lado, pero lo distrae por ratos el de Corea, porque ayer estuve leyendo unos tweets así un poco graves. Bueno, si hay declaraciones incendiarias sobre el caso de Corea del Norte, ¿no? Fuego, a sangre y fuego. La verdad es que lo único que yo espero y que creo que todos y todas debemos esperar es que no se vayan a equivocar de coordenadas y nos vaya a caer a nosotros una cabeza de esas de misil que se quieren tirar entre ellos. Sí, ahora bien, Bessie, pero ¿cómo, qué es lo que está en el fondo de todo esto? Es un poco de... Hay una lealtad, es que tenemos que ser claros. ¿Cómo asumir estas posiciones? Porque tú decías asumirlo con dignidad, pero asumir con dignidad implica asumirla ante cualquiera. No solo decir, ahora sí, con este, vaya, ¿quién tuvo una postura de dignidad ejemplar que nos sirve en esto? Fue México con El Salvador y con Cuba. Cuando se le bloquea a Cuba, es México quien empieza a recibir cubanos. Es México que hace una declaración con Francia, con la declaración franco-mexicana, ¿no? Con el tema de beligerancia. Sí, se constituye un grupo de países amigos. Y tienen a la par a Estados Unidos. Claro. O sea, vos puedes llevar tu política independiente. Ahora, la política de México ha cambiado, ¿verdad? No estoy diciendo que todavía sigue igual, pero en ese momento se manejó con independencia. Es algo así lo que tenés que hacer. Ahora tenemos que entender que el FMLN tiene unas conexiones, unas raíces muy fuertes, ¿no? con el gobierno de Venezuela. La empresa ALBA ha generado fuertes cantidades de dinero. Sacaba el Faro que a través de Mossack Fonseca se observó que hubo un retiro de capital bastante grande proveniente de las empresas ALBA. Entonces, una relación de negocios, una camaradería, una relación de amistad, y es lógico que el partido tenga ese apego al país, pero El Salvador, el gobierno, tiene que separar su relación partido con su relación Estado-nación, ¿no? Porque el FMLN puede hacer todas las declaraciones que así considere, porque tiene derecho, es legítimo, tienen una vinculación fuerte con ellos, ¿no? Pero como gobierno se debe de manejar de otra manera, porque las relaciones internacionales de El Salvador no se pueden manejar en base a los vínculos partidarios. Arena sí lo hizo, y no porque Arena lo haya hecho quiere decir que debemos de seguirlo haciendo, porque yo recuerdo aquí que cuando fue el golpe de Estado,
contra Hugo Chávez, aquí fue el expresidente Francisco Folo, es el que salió a saludar al hombre este que había votado al presidente, y eso no se hace y no se vale. Pero era porque su ideología se lo decía, y así manejó la política exterior en ese momento. Eso no se debe seguir repitiendo. Ahora, mientras tanto, ¿dónde quedan los intereses de población? Es que eso es lo que tiene que ver El Salvador, o sea, es decir, sí, en Estados Unidos tengo 3 millones de salvadoreños, sí me interesa tener muy buenas relaciones con usted, pero mi posición ante los derechos humanos y la violación de derechos humanos en Venezuela, que es de lógica, estás viendo que están matando jóvenes, tiene que ser clara. Si no lo quieren condenar como genocida, como como el presidente Santos, que le dice un montón de cosas, o como el expresidente Fox, que creo que es de mal gusto, pues, porque cuando uno va a criticar debe de hacerlo con elegancia, porque al hacerlo con esa visceralidad se deslegitima la crítica. Debe criticar el gobierno de El Salvador las circunstancias que hay que criticar en Venezuela, pero yo sí no quito el punto del renglón que hay que apostar por el diálogo. El Salvador salió de una guerra por diálogo y entró a la guerra por falta de diálogo. Eso es lo que está pasando aquí. Pero claro, sí, hay una tendencia siempre en estos procesos a polarizarse más y a tensionarse más conmigo las en mi contra, o sea, y lamentablemente ese discurso en la política salvadoreña se mantiene. Aquí somos muy dados a eso, ¿no? O sea, o es blanco o es negro, o estás conmigo o estás... O criticas a Venezuela, y si criticas a Venezuela tenés que criticar hasta el último dictador de la última isla, que ellos te aparezcan ahí en Twitter y te la ponen que ahí están haciendo algo y vos no te pronunciaste. Y no se trata de eso, no puede ser así. Tenemos derecho a criticar como ciudadanos, vea, pero el Estado salvadoreño tiene que tener una posición, desde mi perspectiva lo mantengo, con dignidad, con diplomacia, recordando las conexiones que tenemos con Estados Unidos, pero también reconociendo lazos de amistad con los países. Ahora, que vengan a El Salvador, mi única preocupación de que ellos vengan aquí al país es el tema de quién va a asumir los gastos. Porque nosotros ahorita no está, aquí ahorita la muchacha no está para faldas de tafetán, tan caras. Eso es lo que te podría decir de esa reunión. Ahora, volvamos a la parte de institucionalidad en el país. Bessie, en algún momento tú decías, bueno, es que lo que se hizo bien en el pasado o se hizo mal, entonces se va manejando toda conveniencia. ¿Qué es lo que nos está faltando entonces? ¿Es toda esta parte de institucionalizar procesos, de fundamentar más la independencia de poderes? En El Salvador actualmente hemos trabajado la independencia, la Corte Suprema de Justicia finalmente está independiente del gobierno central. Aquí venimos de una historia donde el presidente de El Salvador llamaba a la Corte Suprema de Justicia al presidente de la Corte y le decía, quiero que salga esta sentencia o no quiero que salga. Venimos de esa historia y lo sabemos. De hecho, hay muchos de esos expresidentes que hoy circulan en los medios de comunicación como analistas políticos. El Salvador ha avanzado. La sección de probidad está haciendo un buen trabajo. El Instituto de Acceso a la Información Pública estaba haciendo un gran trabajo, pero se ha quedado bloqueada con la elección, ¿no? Del otro comisionado. Bueno, hoy se está señalando también incluso la sección de probidad de Corte Suprema de Justicia, que de repente se quedó como un freno. Es que estos poderes, yo no me imagino estar en un cargo de esos y estar sintiendo todas esas presiones, pero es ahí porque se deben de buscar personas idóneas a esos cargos. Por eso es tan importante la elección de la Corte de Cuentas de la República, porque si los que eligen a la Corte de Cuentas de la República son personas independientes, probas, honestas y van a trabajar, pueden hacer un excelente trabajo con la sección de probidad y con Fiscalía General de la República. Ahora, pero muy pronto, Bessie, pero muy pronto tendremos elección de Sala de lo Constitucional, es decir, y eso va a depender de cómo se configure elección de Asamblea Legislativa, ¿no? Sí, sí, que esto empieza, esto empieza y a medida que se vayan acercando las elecciones... ¿Vos ves el escenario bastante complicado? Digo, lo que pasa es que yo lo que observo es que la polarización se ha hecho tremenda y hoy con el tema de las herramientas de las TIC, ¿no? De las tecnologías, no vamos a tener un candidato que no tenga por fuerza que tener un ejército de troles en redes sociales, ya sea para que le digan que es bonito y para que ataque a sus adversarios. Creo que esto ya se volvió una necesidad, yo creo que ya está presupuestado, lo tienen varios candidatos de tener ese servicio
lo cual es lamentable. ¿Y crees que los troles están logrando determinar la agenda o más bien inclinar decisiones electorales? No indecisiones, pero sí te marcan ciertas agendas dentro de lo que es la vida digital, ¿no? Que si uno no logra ver dónde está la cortina de humo, se queda con esa resonancia y esos ruidos que te meten. La población tiene que aprender a ser crítica. Criticar no es malo. Lo que pasa es que aquí nos han educado que si uno critica, uno es el malo, ¿verdad? Y no, la crítica es buena, siempre y cuando sea constructiva, siempre y cuando no sea con insultos, siempre y cuando no deslegitimes a las personas. Hay que criticar, hay que asistir al evento electoral, hay que buscar las mejores opciones. De todos esos candidatos que nos van a ofrecer, hay buenos candidatos que deben de ser apoyados y hay que apoyarlos. Irse a la playa, verse a la montaña el día de la votación no se vale, otros van a elegir por usted. Para cerrar, ¿tú seguirás comprometido en lo que estás haciendo? Siempre. La crítica o el cuestionamiento o la campaña sucia, los troles y todo eso no te desestabiliza. Mira, yo recibí un gran consejo de una tuitera que se llama Virginia y ella me dijo, mira, yo no sé cómo tú toleras andarle contestando a todo el mundo. Yo las personas que no tienen nombre y anónimos los bloqueo y cuando me empiezan a insultar más. Entonces, eso he hecho. Yo esa misma decisión he tomado. Yo no contesto troles. Yo he limpiado mis redes. Yo voy a seguir haciendo mi trabajo y pueden seguir publicando lo que quieran seguir publicando en cualquier medio que les aguante y que les resista. Porque antes se decía, la página aguanta con todo lo que le escriban. También hay páginas en internet que aguantan con todo lo que les escriban. Claro, y hay que tener mucho cuidado con las noticias fake. Así es, no compartan noticias que no son reales. Exactamente. Bueno, gracias, Bessie, por compartir con nosotros. Muy gracias a ti, siempre muy alegre de estar aquí y un saludo a todos los migueleños y migueleñas que vive el águila. Bueno, ahí estamos bien, perfecto. Bueno, terminamos de esta forma de conexiones. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Nos vemos mañana a 5 de la tarde en punto. Buenas tardes.